La NOM 037 tiene su fundamento en el artículo 330J de la Ley Federal de Trabajo, que aparece dentro del capítulo 12 bis que regula el teletrabajo. Y los aspectos que debe considerar, factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas teletrabajadoras. Y le impone, artículo segundo transitorio del decreto, un plazo al Ejecutivo, que decíamos que pues el plazo se le pasó por días. Dice: el Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El decreto entró en vigor el 12 de enero del 21. Si sumamos 18 meses, pues estamos hablando de el 11 de julio del 22. Aquí debió a más tardar quedar publicada la norma. Sin embargo, se publicó el 15 de julio, es decir, se publicó 4 días después del plazo. Por eso les comentaba que pareciera que el 11 de julio la empezaron a hacer y la terminaron el 13 de julio, el 14 de julio, y la publicaron el 15 de julio. ¿Cuál es el propósito de la norma? La misma ley nos dijo cuál debiera ser el propósito, pero aquí la norma lo retoma y dice: establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares en donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades. Entonces, poner las condiciones de seguridad y salud. Ese es el objetivo, el propósito de la norma. Pero poner las condiciones, diríamos, en sus casas. Y este es un tema un tanto cuanto delicado, porque ¿cómo voy a saber que el trabajador en su casa se están implementando todas estas normas, todos estos cuidados, ¿no? Ahorita vamos a ver el tema de la supervisión. Pero el objetivo de la NOM es eso: que en el hogar, que en la casa existan las condiciones de seguridad y salud para prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios. En términos generales, pues, que en tu casa cuentes con las condiciones para realizar el teletrabajo, condiciones de seguridad y salud. Ese es el propósito de la norma. ¿Quiénes están obligados a aplicar la norma? Todos los patrones, centros de trabajo y lugares de trabajo que tengan personas teletrabajadoras. Ojo aquí con dos conceptos que debemos nosotros de tener bien identificados: centro de trabajo y lugar de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver qué viene siendo un centro de trabajo y qué viene siendo un lugar de trabajo, porque son distintos. Entonces, la norma es obligatoria para todos los patrones que tengan teletrabajadoras, personas teletrabajadoras. Si yo no tengo trabajadores que realizan teletrabajo, pues yo no aplico la NOM, a mí no me interesa la NOM. Pero si yo tengo trabajadores que apliquen o que estén en la modalidad de teletrabajo, pues entonces sí tengo obligación de aplicar esta NOM. Entonces es para todos los patrones que tengan trabajadoras en esta modalidad, trabajadores y trabajadoras. La norma trae una serie de conceptos, de los cuales aquí yo les pongo los más esenciales, porque son conceptos que está manejando la norma a lo largo de todas sus disposiciones. Esos conceptos aquí, a manera de mención, les comento que es un factor de riesgo ergonómico, porque la NOM nos va a ayudar a disminuir
estos factores de riesgo ergonómico. ¿Qué es un factor de riesgo ergonómico? Aquellos que pueden conducir, que pueden conllevar un sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado. Factores de riesgo ergonómico tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con la persona, ¿sí? Con la parte física, que puede traducirse en movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo derivado del equipo, herramientas o puesto de trabajo. Entonces puede ser, por ejemplo, que una silla inadecuada le provoque al trabajador alguna situación que le cause incomodidad, como dolor de espalda, a lo mejor que le esté generando mucha tensión en el cuello o incluso en las piernas, que por estar en una silla inadecuada le quede muy alta o le quede muy baja y entonces el trabajador tenga una repercusión derivado de esa silla inadecuada. Entonces, el factor de riesgo ergonómico se traduce en un sobreesfuerzo físico o en movimientos repetitivos, ¿sí? Por tener un escritorio inadecuado, muy bajo, muy alto, el trabajador se vea en la obligación de estar generando movimientos repetitivos, de a lo mejor tener que estar encogiendo los brazos mucho tiempo porque no tiene mucho espacio entre el escritorio y el teclado de la computadora, cuando necesita un poquito más de espacio para tener los brazos debidamente extendidos. Entonces, esos movimientos repetitivos o una postura forzada. Una postura forzada, hay ocasiones en las que la silla es muy alta para el trabajador y entonces no alcanza el trabajador a colocar sus pies firmemente en el piso y nada más coloca la punta de los pies. Y entonces es una postura forzada que el trabajador así natural no alcanza al piso, porque la silla, se entiende que la silla debe de tener una palanca para estar subiendo y bajando y adaptarse a la altura de lo largo de las piernas del trabajador. Y entonces es una silla muy alta que le impide colocar los pies firmemente sobre el piso, y entonces el trabajador quiere apoyar sus pies en el piso porque tenerlos todo el tiempo en el aire le cansa, y para apoyarlos en el piso tiene que estirarse para que por lo menos la punta de los pies llegue al piso y recargarse un poco en el piso, y entonces eso le provoca una postura forzada. Entonces, todo esto que implique un sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos, posturas forzadas, son factores de riesgo ergonómicos. Factores de riesgo psicosocial, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad. No orgánicos, los de arriba son físicos, estos son no orgánicos, del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Algo emocional, algo mental, algo que no es orgánico. Por ejemplo, una jornada de trabajo excesiva al trabajador le genera este trastorno de ansiedad. Se vuelve muy ansioso, está viendo que ya corre el tiempo y le falta mucho, no ha terminado, no va a terminar a tiempo, etcétera. No porque él no sea responsable, sino porque la carga de trabajo sea excesiva. Entonces, esto tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial, le provocan ese trastorno de ansiedad o incluso le llegan a perturbar su sueño. A veces está dormido y se acuerda, híjole, no terminé, híjole, me falta esto, no mandé este reporte, etcétera, pero no porque sea irresponsable, sino por el exceso de trabajo. Entonces, eso tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial. Incluso habla
de la exposición a acontecimientos traumáticos severos, como pudiera ser, por ejemplo, que el trabajador tenga su departamento en un edificio y esté en un 8º piso, por ejemplo, ¿no? Y entonces resulta que es una zona altamente sísmica y el trabajador está con esta ansiedad. No, patrón, yo prefiero irme a trabajar a tu empresa, porque tu empresa pues está en un edificio más seguro, el edificio es nuevo, o estás a nivel de piso, etcétera. Y entonces eso es lo que implica los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué es un incidente? Los acontecimientos que puedan o no ocasionar daños a las instalaciones, al equipo, a las herramientas y o materiales utilizados e interferir en los procesos y actividades. Por ejemplo, hay lugares en los que cuando es temporada de lluvias, son tormentas eléctricas que generan una descarga, muchos rayos, truenos, etcétera, y entonces eso implica que las computadoras se apaguen, que el módem se apague, etcétera, para evitar que en una descarga eléctrica se quemen. Y entonces eso es un incidente. ¿Sabes qué, patrón? Fíjate que tuve que suspender la jornada porque pues tuvimos este incidente, tuve que apagar el equipo, ¿no? O, por ejemplo, que por alguna situación de una tinta mal empleada y demás, la impresora ya no genere los documentos con la calidad que se requiere y entonces eso impida que se esté realizando la chamba. Entonces, incidentes son los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños, pero que interfieren en los procesos y actividades y que en circunstancias diferentes podrían haber derivado en lesiones a los trabajadores, por lo que requieren ser investigados para considerar la adopción de las medidas preventivas pertinentes. Entonces, ¿por qué apagaste? Es que mira, pasa esto. Bueno, vamos a ver de qué manera se puede solventar y no tengas necesidad de apagar el equipo porque corras un riesgo. ¿Ok? Este tema de lista de verificación la vamos a escuchar más adelante, ahorita que revisemos el tema de ciertas obligaciones del patrón ante la NOM. Entonces, ¿qué es una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Es una herramienta mediante la cual se valida si el lugar de trabajo cuenta o no con las condiciones seguras y saludables para el desempeño del trabajo. Puede ser un cuestionario o puede ser un tipo de checklist. Esa es una herramienta. ¿Y cuál es la intención de esa herramienta? Validar si la casa del trabajador, porque normalmente es la casa del trabajador, si el lugar de trabajo cuenta o no con las condiciones seguras y saludables. Ahorita vamos a ver qué condiciones son, pero en términos generales dice 0 ruido, abundante iluminación y también ventilación. Entonces, en términos generales, esas serían las condiciones del lugar de trabajo, es decir, de la casa del trabajador, el área específica o el espacio físico a donde va a estar desarrollando sus actividades, a donde va a tener el escritorio, a donde va a tener la computadora, la silla, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es validar si ese espacio físico cuenta con las condiciones necesarias para desempeñar el trabajo con el menor riesgo en el daño en la salud del trabajador. Y esa herramienta es una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser un simple archivo de Excel en donde vamos a poner unas preguntas y demás. Ahorita vamos a ver una guía que trae la NOM relacionada con eso. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando habla de lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, voy a verificar a través de un checklist, a través de preguntas y respuestas, si el lugar a donde estás chambeando cuenta con las condiciones necesarias para evitar al máximo un accidente, un incidente, o algún daño de tipo ergonómico, de tipo físico o de tipo psicosocial. Miren, estos dos conceptos se los puse juntos, aunque el número es 4.4 y 4.13, porque necesitamos distinguir entre centro de trabajo y lugar de trabajo, de acuerdo a la NOM.
La NOM 037 define centro de trabajo como el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones, áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte, almacenamiento, prestación de servicios. Ojo, y ahí les enfatizo, en los que concurran personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Y luego añade la definición. Estos lugares o espacios físicos en los que laboren físicamente personas trabajadoras son distintos a los usados por aquellas personas teletrabajadoras. En español, centro de trabajo es el domicilio del patrón, donde haces el trabajo de manera presencial. Ese es un centro de trabajo. Puede ser un edificio, puede ser un local, cualquier lugar donde estás físicamente, pero que ese lugar pertenece al patrón. Eso es centro de trabajo. ¿Y qué es lugar de trabajo? Espacio físico fijo en donde la persona teletrabajadora acuerda con el patrón llevar a cabo el teletrabajo. Cuando la NOM se refiere a centro de trabajo, está hablando del domicilio del patrón. Cuando la NOM se refiere al lugar de trabajo, está hablando de la casa del trabajador, específicamente del área física a donde está el escritorio, a donde está la computadora. Puede ser, por ejemplo, la sala. O sea, aquí va a depender del tamaño de la casa del trabajador y de la disposición geográfica de la casa del trabajador. Normalmente es la sala, ¿no? Sin embargo, en la sala hay mucho ruido, porque está el radio, porque está el estéreo, porque está la televisión, etcétera, y porque ahí es donde concurren, pues, la familia para sentarse, descansar, ver una película, ver un programa, un noticiero, etcétera, y lo que se busca evitar es que haya ruido. No se aconseja que el lugar de trabajo o el espacio físico de la casa del trabajador sea la sala, pero tampoco la cocina, alejado de cualquier elemento que le pueda provocar al trabajador un accidente, como una olla de agua hirviendo, como un sartén con aceite, etcétera. Entonces, lugar de trabajo es el espacio físico de la casa del trabajador a donde está realizando la chamba. Eso es lugar de trabajo. Y centro de trabajo es las instalaciones del patrón. Entonces, la NOM se va a estar refiriendo mucho a centros de trabajo y lugar de trabajo. Entonces, no confundan, porque ahorita que lleguemos al tema de la supervisión, vamos a ver cómo si en el lugar de trabajo no se hace inspección física, al menos que el trabajador así lo acuerde, ¿no? ¿Sabes qué, patrón? Puedes ir a mi casa y revisar las instalaciones. Hay trabajadores que seguramente lo harán, ¿no? Hay trabajadores que no lo harán, no, patrón, ¿sabes qué? No me siento cómodo que vayas a mi casa. Aquí desde lejitos checa. Cuando es lugar de trabajo, cuando es centro de trabajo, pues ahí sí se tienen que hacer las inspecciones por parte de la STPS. La misma Secretaría del Trabajo no puede ir a hacer una inspección a la casa del trabajador. Entonces, cuando se trata de una inspección del trabajo realizada por la Secretaría del Trabajo, pues no se va a hacer físicamente en el domicilio del trabajador, pero sí se va a hacer físicamente en el centro de trabajo. Entonces, por eso es importante distinguir la diferencia entre centro de trabajo y lugar de trabajo. ¿Qué es una persona teletrabajadora? Bueno, pues el sentido común aquí coincide con la definición. Persona trabajadora que presta su servicio personal remunerado y subordinado en lugar distinto al centro de trabajo y utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, persona teletrabajadora es la que está en teletrabajo. Política de teletrabajo. La NOM exige que haya una política de teletrabajo. Ahorita vamos a ver una guía al respecto y lo que debe llevar esa política. Por eso yo les comentaba a ustedes hace un rato que aunque la NOM todavía no ha sido publicada en la versión definitiva, es importante ya ir coordinando con las distintas comisiones mixtas para empezar a preparar lo que se requiere. En este caso, necesitas forzosamente una política de teletrabajo. ¿Qué es una política de teletrabajo? Conjunto de reglas e instrucciones sobre cómo las personas teletrabajadoras deben desempeñar sus actividades remotas de forma segura y saludable. Es decir, no le voy a indicar cómo capturar, eso no se lo voy a indicar.
pero sí le voy a indicar las condiciones del lugar a donde está capturando para evitar accidentes de trabajo. Entonces, esa política es pues una serie de reglas que buscan normar, que buscan regular el espacio físico de la casa del trabajador, así como algunas otras medidas, a fin de evitar actos inseguros o condiciones inseguras o peligrosas y prevenir riesgos a la salud y accidentes de teletrabajo por exposición a agentes físicos, químicos, biológicos o mecánicos o a factores de riesgo psicosocial y ergonómico. ¿Sí? Por ejemplo, aspectos físicos. El escritorio donde está el trabajador está junto a una maceta. Hay casas que tienen unas macetas de barro, de cerámica, etcétera. Y el escritorio está junto y cuando mueve la silla, pues el trabajador siempre corre el riesgo de, al estirar sus pies y levantarse, pues tire esa maceta, se rompe y le puede ocasionar alguna cortadura, sangrado al trabajador, etcétera. Entonces, la política de teletrabajo busca aconsejar, busca regular que pues estemos alejados de la maceta, ¿no? Entonces, oye, aleja la maceta o tú te alejas de la maceta y que esté en un lugar donde evitemos ese riesgo. Eso es en cuanto a lo físico, ¿no? Pero también en cuanto a lo químico, pudiera ser, por ejemplo, que por alguna cuestión de los hijos, ¿no? Uno de los hijos tenga otra actividad que tenga que ver con el manejo de sustancias químicas y demás, y entonces el trabajador está ahí cercano realizando las actividades y le puede provocar algún accidente o alguna lesión al trabajador. Igual de carácter biológicos, ¿sí? Por ejemplo, el trabajador vive en un lugar a donde desafortunadamente en las calles no se hace servicio de limpieza, etcétera, y por ahí hay ciertos lugares donde se han depositado basura, basureros, pues, y entonces eso le genera un foco de infección y resulta que el trabajador, la ventana del lugar donde está físicamente trabajando, pues da justamente a ese basurero y pues le puede provocar alguna situación, alguna enfermedad, alguna bacteria, etcétera, por esta situación de estar frente al basurero. Entonces, eso es lo que busca evitar una política de teletrabajo o mecánicos. Resulta que la silla o el escritorio, hay escritorios, por ejemplo, que tienen un portateclado que tiene que estar pues metiendo y sacando al momento de que va a empezar sus actividades o terminar sus actividades, y pudiera ser que ese movimiento no le hayan montado bien el escritorio al trabajador, o el patrón le dio al trabajador el escritorio en una caja bien empacada y el trabajador la desempacó y la armó y no pudo armar ese portateclado. Entonces ese tema de carácter mecánico le pudiera ocasionar al trabajador un accidente. Entonces lo que buscan las políticas de teletrabajo es instruir al trabajador a través de reglas, a través de disposiciones, para que desempeñe su trabajo de manera segura. El riesgo de trabajo es exactamente la misma definición que riesgo de trabajo para otros efectos. No hay una definición especial, pues, de riesgo de trabajo para un trabajador de teletrabajo, porque muchas veces sucede, y me lo han dicho, contador, fíjese que estaba haciendo teletrabajo mi empleado y resulta que baja por las tortillas, ¿no? Porque llegó el señor de las tortillas, le deja las tortillas, vive en un cuarto, quinto, sexto piso, baja las escaleras en su horario de trabajo y al momento de bajar las escaleras para ir por las tortillas, pues se resbaló, contador, y se fracturó. Y fíjese que el INME lo está calificando como accidente de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo, la enfermedad de trabajo, es decir, los riesgos de trabajo, tienen exactamente la misma definición y tienen la misma regulación que un accidente o enfermedad de trabajo cuando no se está en teletrabajo. ¿Qué es, pues, un riesgo de trabajo en modalidad teletrabajo? Es lo mismo que un riesgo de trabajo en modalidad presencial. ¿Y qué dice? Son riesgos de trabajo los accidentes
y enfermedades a que están expuestas las personas teletrabajadoras, pero fíjense la definición básico: en ejercicio o con motivo exclusivo de su trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí le añaden la palabra exclusivo. ¿Qué actividad realiza el trabajador? Pues estar haciendo la nómina desde su casa, recibe correos, contesta correos, recibe mensajes a través de WhatsApp, los contesta de esa forma, etcétera. Bueno, pues si esa es su labor, no tenían nada que bajar al edificio, del edificio a esa hora. Sí, es que fíjense que tocaron el timbre y tuvo que ir hasta abajo o se levantó y al momento de cruzar la calle, bueno, ese no es un accidente de trabajo. El accidente de trabajo en modalidad de teletrabajo es en ejercicio o con motivo exclusivo de su trabajo. Entonces, mucho cuidado con esto para que no se dejen sorprender por trabajadores que resulta que están en la jornada de teletrabajo y se levantan y van a la estufa y ahí ponen a hervir agua, etcétera, y ahí se queman, se accidentan y lo quieren pasar como accidente de trabajo. Eso no es un accidente de trabajo. Si el accidente de trabajo es en ejercicio o con motivo exclusivo de su trabajo. Entonces tengan cuidado con esto. Tecnologías de la información: el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito, en este caso, facilitar las tareas y funciones de las personas trabajadoras. Hablábamos pues de una computadora, de un software, de un mouse, de una impresora, de un correo electrónico, todas esas herramientas, servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información: una memory, un disco duro externo, un disco compacto, etcétera. Esas son tecnologías de la información y comunicación, y que por sus siglas se les conoce como TIC o TIC. ¿Qué es teletrabajo? Bueno, ya lo vimos en el 330A de la Ley Federal de Trabajo, pero aquí también lo retoma la NOM y dice: forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al centro de trabajo, por lo que no se requiere la presencia física de la persona teletrabajadora en el centro de trabajo, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona teletrabajadora y el patrón, o el telepatrón. ¿Qué es desconexión digital? Porque acuérdense que por ahí viene una disposición en la Ley Federal de Trabajo y a su vez lo retoma la NOM y dice que el trabajador tiene derecho a la desconexión. ¿Qué es la desconexión digital? El derecho de un trabajador a desconectarse del trabajo y abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación al término de la jornada laboral. Nos ha tocado casos en los que se hace un grupo de WhatsApp, pero trabajan en horarios diferentes, pero todos están en el mismo grupo de WhatsApp. Y el que trabaja en la mañana, pues ya dan las 2 de la tarde, dice: pues yo ya terminé, pero luego les mandan un mensaje al grupo de WhatsApp y les exigen que esos trabajadores que ya terminaron su jornada de trabajo, por estar en el grupo de WhatsApp, contesten cuando ya terminó su jornada de trabajo. Incluso los quieren sancionar porque no leyeron el mensaje. Oye, el mensaje lo mandé a las 5 de la tarde, ¿no estabas durmiendo? Sí, no estaba durmiendo, pero mi jornada ya terminó. Entonces yo tengo derecho a abstenerme de participar en cualquier tipo de comunicación una vez que ya concluyó mi jornada de trabajo. Ya no digamos personas que les toca trabajar en el tercer turno y que también les están whatsappeando y demás, y entonces los que ya trabajaron el primero y segundo turno no están obligados. Es más, ni siquiera están obligados a tener vigente esa comunicación. ¿Ya sabes qué? Este grupo ahorita lo voy a bloquear porque es mi teléfono celular, es mi teléfono personal y pues es mi WhatsApp, ¿no? Y pues que me lleguen mensajes de la familia, de los conocidos, alguna emergencia,
pero yo no voy a estar recibiendo mensajes del grupo de trabajo a las 4 de la mañana, yo tengo derecho a desconectar. Entonces el patrón debe tener muy claro que una vez que el trabajador termina su jornada de trabajo, ya no está obligado ni a leer, ni a contestar correos, ni mensajes de WhatsApp, ni Telegram, nada. ¿Sí? Porque hay muchos patrones que se aprovechan de la modalidad de teletrabajo y dicen, pues está a mi disposición las 24 horas. No, el trabajador tiene derecho a la desconexión. ¿Y qué es la desconexión? Pues abstenerse de participar. Y abstenerse de participar implica no solamente no contestar, sino no leer, incluso ni siquiera recibir. Si tú hiciste el grupo de WhatsApp y yo lo bloqueo a esta hora, porque no es mi jornada de trabajo, tú no puedes dar por hecho que el mensaje yo lo recibí y que te lo tengo que contestar mañana temprano que empieza mi jornada. Porque si tú lo envías en una hora que ya rebasó mi jornada de trabajo, pues no me puedes exigir que te lo conteste, aun cuando quieras que te lo conteste al siguiente día ya en mi jornada. ¿Sí? Porque si yo no lo recibí, si no es mi jornada, yo no recibí nada. Oye, pero es que tú estás en el grupo. Pues sí estoy en el grupo, pero estoy fuera de mi jornada. Por lo tanto, no leí nada. Y si es mi teléfono personal, el que yo compré con mis propios recursos y demás, pues yo tengo derecho a bloquear. ¿Sí? Porque tengo derecho a la desconexión digital. Entonces, tengan muy en cuenta esta situación, porque les puede evitar muchos problemas con los trabajadores que incluso pudieran implicar el pago de una indemnización. ¿Qué es la reversibilidad? Derecho de las partes, ojo, de las partes. ¿Quiénes son las partes? El patrón y el trabajador. Los dos tienen ese derecho. Derecho de las partes para pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para regresar de la modalidad de teletrabajo al trabajo presencial. Y ojo con lo que sigue. Lo anterior no resulta aplicable a aquellos trabajadores que fueron contratados originalmente bajo la modalidad de teletrabajo. Pues fíjense, son dos aspectos diferentes. Si yo te contrato desde un principio bajo la modalidad de teletrabajo, pues no existe derecho a la reversibilidad. Tú no me puedes decir, patrón, ahora pásame a presencial porque desde un principio te contraté para teletrabajo. Pero si yo te contrato para trabajo presencial y después pactamos porque a ti te conviene, porque a mí me conviene, porque a los dos nos conviene, después pactamos teletrabajo, como pudiera ser el caso de que ya vivimos del COVID, ¿no? O pudiera ser algún otro caso. Oye, fíjate que se anegó aquí el camino, o fíjate que el sismo destruyó la carretera y van a tardar en volver a arreglar el camino. Y entonces, mira, no sé cuántos días, semanas vamos a estar en estas condiciones. ¿Por qué no te llevas la chamba a tu casa y desde allá chambear? Entonces, estamos pactando el teletrabajo y resulta que el trabajador dice, patrón, fíjate que pues ya no quiero seguir en teletrabajo, me quiero regresar a modalidad presencial. Bueno, el trabajador tiene ese derecho a la reversibilidad. O igual el patrón, ¿sabes qué, fulano? Ya no me conviene que sigas en teletrabajo, necesito que te regreses a trabajo presencial. Entonces, la reversibilidad es un derecho que tienen ambos para regresar de teletrabajo a la modalidad presencial. Pero ojo, solo aplica a los que contraté en modalidad presencial y después los cambié a teletrabajo. Pero a los que desde un principio los contraté para teletrabajo, a ellos no les aplica el derecho a la reversibilidad porque desde un principio dijimos que iban a trabajar desde su casa. Ya hablamos de la lista de verificación y dijimos aquí arriba qué es la lista de verificación. Aquí está. Es una herramienta para validar si la casa del trabajador, el espacio físico, cuenta con las condiciones seguras y saludables. Esa es la lista, es una herramienta para validar. Pero luego tenemos la validación de la lista. ¿Qué es la validación de la lista? Una revisión que hace el patrón sobre las condiciones declaradas, evaluadas y evidenciadas por la persona teletrabajadora. Entonces, fíjense, aquí de una vez les adelanto, porque ya vamos para allá.